nos toca avanzar redes móviles. Redes móviles específicamente, como ustedes están viendo, es lo mismo que las redes inalámbricas, porque evidentemente es inalámbrica, porque tu dispositivo móvil no se conecta a través de un cable, ¿no es cierto? Pero ahora lo interesante es ver cómo funciona. Entonces, para entender específicamente, tenemos que hacer la conexión de nuestro dispositivo móvil a esa antena. Pero es que, ¿cómo es que sucede eso? Evidentemente, como ya hemos visto en inalámbricas, existe un rango de frecuencias que se utiliza para hacer esta conexión. Y esta conexión permite que específicamente esta tecnología pueda funcionar hasta los 300 kilómetros por hora. O sea que por eso es que tu teléfono, cuando recibes una llamada y estás en auto, funciona normal. Porque la máxima velocidad que soporta son 300 kilómetros por hora, que eso es hartísimo, ¿no? O sea, prácticamente ningún vehículo, bueno, sí hay vehículos uh, terrestres, o sea, automóviles que van a más de 300 kilómetros por hora, pero no creo que alguien reciba una llamada cuando está en su vehículo de Fórmula 1, ¿no? Que son los que alcanzan esas distancias, digo, esas velocidades. Lo normal es que nosotros andemos en un auto, en un Truffic a 60, 80, 100, 120 kilómetros por hora máximo, porque es lo máximo permitido, inclusive por los vehículos, ¿no? Excepto los nuevos que llegan hasta 180 kilómetros por hora, pero nada, generalmente no. Entonces, esta tecnología te va a permitir recibir llamadas, o sea, hacer conexión a la antena específicamente hasta soportar una velocidad de movimiento del dispositivo móvil de 300 kilómetros por hora, ¿no? Específicamente, como ya lo habíamos visto, cómo se genera esta señal, ya lo hemos explicado. Aquí tenemos unos cuantos videos que no los voy a ver porque vamos a aprovechar mejor el tiempo. Esto yo más tarde se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan ver. Véanlo, ahí están algunos ejercicios perdón, algunas prácticas que se hacen en la Universidad Complutense de Madrid. Un momentito, por favor. Bien, ya volví. Entonces, estos videos se los voy a colocar. Pero la forma en la que funciona, el primero que se instala en realidad, que es la primera red de telefonía móvil, se instala ya por los años 80, específicamente a finales del 79, de los 70, 79, por ahí ya se empieza a trabajar en esta tecnología del siglo pasado, estamos hablando, ¿no? 79, 80, 1980. Se empieza a trabajar en esta telefonía, en este sistema telefónico de red inalámbrica y funciona de forma analógica. Por eso es que utiliza el primer sistema, un sistema FDMA. Seguramente ustedes recuerdan el FDMA, ¿no es cierto? Estas tecnologías ahora. O sea, que para esta tecnología también se utiliza multiplexación. Recuerden, es Frequency Division Media Access y Time Division Media Access. O sea, es la multiplexación, la tecnología de red conmutada la que permite utilizar este sistema de redes móviles, ¿no? El sistema específicamente o prácticamente la arquitectura divide en células. Por eso es que nosotros vemos acá, está en la imagen, la antena está en el núcleo de algo similar a una célula, ¿no? En biología vimos que este hexágono es una de lo primero que nos enseñan en escuela, que prácticamente así son las células. Entonces, de ahí viene su nombre, tecnología celular o tecnología móvil, porque se puede mover, pero le dicen tecnología celular porque la red está dividida en células, entonces donde en cada célula hay una antena. Y en estas células específicamente
para que pueda funcionar es que se utiliza la reutilización de frecuencias. Hay que estar claros en este punto de que no todas las frecuencias UHF, recuerden ustedes que están divididas las frecuencias electromagnéticas desde súper baja frecuencia, extremadamente baja frecuencia hasta extremadamente alta frecuencia. Y una de ellas es UHF, Ultra High Frequency, ¿no es cierto? La tecnología de red móvil o de red celular utiliza 4 frecuencias, al menos en este lado del planeta. Utiliza la frecuencia 800, 900, 1800 y 1900. Esas son las frecuencias, las 4 frecuencias que se utilizan en este lado del planeta. En otros países utilizan otras frecuencias. Esto nuevamente va a ser, ¿por qué? Porque las frecuencias van a estar en función de qué tan accidentado es el lugar del planeta donde está trabajando. Por eso es que seguramente alguna vez ustedes escucharon, a alguien le ha llegado un celular de China, precioso, hermoso, última generación, pero no funciona aquí, ¿no? Y eso es porque en el lado asiático utilizan la frecuencia 700, la frecuencia 600 y algo similar. Entonces, como aquí no usamos frecuencia 600 y 700, es por eso que el dispositivo no se puede conectar a la red, porque nosotros utilizamos, recalco, la frecuencia 800, 900, 1800 y 1900. Esas son las 4 frecuencias. Entonces, esas frecuencias no se licencian para nada más, o sea, nadie las puede utilizar, solamente las empresas telefónicas. Y obviamente pagan un monto al Estado por utilizar esas frecuencias, ¿no? Y entonces, con esas frecuencias inicialmente se utilizaba en la primera tecnología analógica de celulares, que estamos hablando específicamente de la 1G, que utiliza FDMA. En algunos libros dice que utiliza TDMA, pero no, TDMA es otra cosa ya. Generalmente son los dispositivos que se utilizaban para hacer FDMA. A ver, voy a abrir un navegador para ver específicamente dónde estás. Aquí estás. Aquí. ¿Cómo se llamaban los teléfonos? StarTAC, creo que era. No, ni estos, no. No eran estos. Son teléfonos celulares 1G, tendremos a ver. Aquí está. Estos eran los primeros teléfonos, al menos de los que llegaron a Bolivia. Este era el primer teléfono celular. De estos, específicamente, yo los vi, sí, pero no de uso comercial. Estos lo utilizaban en el gobierno, en la época, bueno, ustedes ni en proyecto estaban, en la época donde gobernó Banzer Suárez, no de dictador, sino de presidente electo. No recuerdo ya los años. Yo también no era niño, así que yo lo vi cuando estaba en La Paz de vacaciones y vi cómo salían del legislativo estos dispositivos, que yo no sabía que eran en su momento. Ya después me doy cuenta de que era un sistema de telefonía celular, pero era solamente para el gobierno, o sea, solo los del gobierno lo utilizaban. Pero no, nosotros vimos de uso comercial este teléfono. O sea, estos eran los teléfonos que se vendían en 1G cuando por primera vez se instala en Bolivia y costaban $1000. O sea, cuando se instala, esta tecnología la trae Telecel, lo que ahora es Tigo, y vende a $1000 cada teléfono. Y obviamente tenías que pagar, aparte de tus $1000, tenías que pagar por cada llamada y por recibir la llamada. O sea, era en partida doble. Así de cara era esta tecnología. Para que nos demos cuenta cuáles eran, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la evolución. No la había visto, pero es más o menos así. Fíjense, son los teléfonos 1G.
Teléfonos 2G, sí, efectivamente. Aquí está el famoso, no era este, ¿no? Era el más famoso que nosotros teníamos, no sé si ustedes lo han conocido, era el Nokia 5120 que le decían el ladrillo, porque realmente era inmortal ese teléfono, pero eran muy buenos. Pero estos responden, estos teléfonos, a este sistema FDMA, que es lo que, de lo primero que se instala. Ahora, si nosotros nos fijamos la imagen, fíjense que nuevamente la imagen, que una célula, cuando no tiene obstáculos naturales, artificiales, es lo más grande que te permite la antena. Es, o sea, una sola antena puede abarcar mucho terreno. Pero si nos vamos a la derecha, nos dice específicamente también que los edificios constituyen un, un obstáculo artificial, pero al final obstáculo. Y eso es lo que hace que se requiera mayores antenas, o sea, mayor número de antenas. Pero también está la densidad demográfica, puesto que aquí cuando es campo abierto y si no tiene obstáculos naturales, fíjense, puede llegar la geometría que abarca la célula es bastante grande, pero también hay pocos usuarios, ¿no? Pero aquí en la ciudad hay muchos usuarios, entonces lo cual hace que se requiera mayor número de antenas para poder hacer. Pero ahora, la pregunta es, seguramente ustedes ya se están preguntando, ¿cómo es que cuatro frecuencias, la 800, la 900, la 1800 y la 1900, alcanza para poder atender en el caso a 1 millón de habitantes? ¿No es cierto? Porque estamos hablando de en la ciudad que es, de Cochabamba, que ya somos cerca del 1 millón de habitantes, o van a poder ser utilizadas para dar todo este servicio, porque son apenas miles nomás, ¿no? Para millones. Son la 800, la 900, 1800 y la 1900. Específicamente, tú seleccionas una célula y alrededor de esa célula vas distribuyendo las frecuencias. Por eso se toma una célula que es la célula de referencia o la célula pivote. ¿Recuerdan ustedes el pivote que se llevaba en álgebra, no es cierto? Entonces, de la misma forma, esta célula de referencia o célula pivote se construye. Entonces, digamos, ¿cómo se escribía aquí? No recuerdo, a ver bien, un segundito. Pluma, pero vamos a escribir. ¿Es que puedo escribir? Sí, puedo escribir. Entonces, digamos que aquí yo voy a utilizar la frecuencia 800. Voy a hacer eso simplemente, ¿ya? Entonces, esta frecuencia, si yo le coloco aquí a la segunda célula 800, entonces se puede inhibir, porque dos frecuencias no pueden ser vecinas en la misma célula. Entonces, dos células contiguas no pueden tener la misma frecuencia. Entonces, yo estoy obligado a colocarle otra frecuencia. Entonces, digamos, para que no se inhiban, yo voy a colocarle aquí la célula 900. Entonces, aquí, para bueno, ya que estamos en orden, digamos, para la célula 3 le hemos colocado 800, para la célula 1, 900, para la célula 2. Aquí no puedo colocar ni 800 ni 900 porque se inhibiría con uno de estos. Entonces, seguramente yo optaré por utilizar la frecuencia 800, lo cual a la 4, contigua a la célula 3, no puedo colocarle ni 800 ni 1800. Entonces tendría que colocarle la 1900, ¿verdad? Pero me fijo que no soy contiguo a la célula 2 que está utilizando la frecuencia 900. Entonces puedo hacer la reutilización
cuidando las distintas frecuencias para poder hacer la distribución. Y eso me va a permitir que no se inhiban las señales, las frecuencias específicamente, y me permite hacer una distribución. Entonces, como yo ya, bueno, no he terminado, vamos a terminar un poquito, a ver si esta es 800 y esta es 900, esta puede volver a ser la 1800. Esta es 1800 y esta es la 1800, esta puede volver a ser la 900. Ahora, la célula 7 no puede ser ni 800 ni 900, entonces ya puedo utilizar la 1800. Fíjense entonces, he hecho mi distribución con solamente 3 frecuencias. Y como esto ya es una célula, un clúster de referencia, o sea, voy a repetir esta misma distribución en las células cocanal, porque fíjense, está a 60 grados y a partir de ello voy a ir distribuyendo de la misma forma todas mis células y voy a seguir ampliando en función de esa distribución así, ¿no? Entonces, la geometría de la red se distribuye de esa forma específicamente con estos uh, con esta forma de distribución de la célula, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la reutilización de frecuencias y las células cocanal en función de mi célula pivote o mi célula de referencia. Entonces, fíjense que la relación de protección es mínima y depende específicamente de cómo lo hemos distribuido, ¿no? A partir de sus células cocanal y de sus células adyacentes. Y esa distribución se convierte en una agrupación o un clúster. Entonces, esto que estamos viendo es la distribución específica para poder hacerlo en un clúster a partir de unas células de referencia, en función a ello, creando otros clústeres con su núcleo que va a ser la célula cocanal. ¿No? Entonces, no parece complicado. Pero obviamente esto es específicamente en el papel. ¿Por qué? Porque la geometría de la red es de otra forma cuando ya se implementa. Porque obviamente bonito, bonito no te sale por una sencilla razón. Volveremos, ¿dónde está? Por aquí. Así bonito, bonito no va a salir. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está emitiendo la señal para todo esto de esta forma, ¿no es cierto? Y específicamente, una frecuencia puede invadir otra célula. No sé si puedo cambiar de color, saber. Color de lápiz, digamos, azul. Entonces, esta va a emitir su propia señal y va a chocar con las demás células, porque evidentemente, digamos, esta específicamente no es la frontera y no rebasa, no hay tal cosa, va a rebasar, sí o sí va a rebasar. Es por eso que no puedo colocar dos frecuencias contiguas, o sea, perdón, una frecuencia en dos células contiguas, porque se van a inhibir y donde choque o donde se intersecten las señales, no, al inhibirse va a desaparecer la señal, o sea, tu teléfono se quedaría sin señal. Entonces, por eso es que se tiene que tomar esa referencia. Pero no, repito, no es tan bonito como sale en el papel. He tratado de conseguir, no he podido, pero sí he conseguido una distribución de una frecuencia, un mapa de frecuencias de la Ciudad de México. Y fíjense, queda así más o menos la distribución. No es tan bonito así hexagonalmente. ¿Por qué? Porque primero en la ciudad tenemos los árboles que constituyen un obstáculo natural, los cerros que se constituyen otro obstáculo natural y los edificios que se constituyen un obstáculo artificial. Entonces, difícilmente la célula va a quedar hexagonal perfecta, va a quedar así. Fíjense que hay células pequeñitas como esta. Voy a cambiar de color a rojo. Células pequeñitas como esta,
pero más grandes como esta, o esta que es gigantesca, ¿no es cierto? Entonces, va a depender específicamente cómo te queda en función a los obstáculos que tiene, pero también a la densidad demográfica. O sea, por ejemplo, todo el mundo ha escuchado por qué demonios en la universidad es tan pésima la señal de celular. No, todos se quejan. Yo tengo Entel, sí, pero en la universidad no funciona, es lentísimo, pero en mi casa es súper rápido. Yo tengo Tigo, Tigo es otra porquería. Yo tengo Viva, Viva no funciona. No es el servicio, jóvenes. El problema, específicamente en el campus central, es que tantos estudiantes, tantas personas, estudiantes, docentes, administrativos y todos esos, más o menos al día están ahí unas fácil 20,000 personas todos los días. Y obviamente esas 20,000 personas necesitan conectarse. No hay antenas que te aguante. Es por eso. Y muchas personas dicen, pero o sea, que le aumenten nomás el ancho de banda. No es ancho de banda. Es específicamente el número de personas. Y ahora ustedes se preguntarán cuántas personas pueden colgarse a una antena. ¿Alguien quiere adivinar cuántas personas puede colgarse a una antena? ¿Cuántas creen? No ha sido una adivinancia aleatoria, un número que se les cruce la mente. 10,000. 10,000. Y es incorrecto. ¿Por qué? Porque una antena no está en función del número de personas que que se van a conectar. O sea, no hay, si avanzamos aquí, no hay un número de personas para esta antena. Lo que sí hay es específicamente la cantidad de ancho de banda que puede manejar. Y actualmente manejan 2.4 gigabits. No megas, gigas, cada antena. Cada antena se conecta por fibra óptica hasta su central. Pero, aunque sean 2.4 gigabits de ancho de banda, se tiene que repartir entre el número de personas que se conectan. Y obviamente, ahora ustedes van a saber que no estás conectado todo el tiempo a la antena. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando tú enciendes tu celular, se registra a la antena en esta arquitectura. La arquitectura específicamente es la interfaz de radio, que es tu dispositivo móvil, la red de acceso al radio, que es las antenas específicamente con la estación terrena base o la BTS, esto se llama controlador de bases o BTS, así se llaman, y esto se conecta al núcleo de la red. El núcleo de la red es específicamente la que es donde están los conmutadores, porque esto sigue siendo con tecnología conmutador, ¿no es cierto? Por eso llevamos a un principio de redes conmutadas. Entonces, la conmutación se realiza acá en el núcleo de la red y es simplemente realiza en el control de las antenas, donde cada antena tiene 2.4 gigabits que te permite conectar a tu teléfono. Pero cuando tú te conectas, simplemente se hace el registro. En otras palabras, se manda una señal a la antena más cercana la recoge y te devuelve una señal, una respuesta. Y cuando eso sucede, ahí recién tu celular te tiene sus barritas de señal. Así. Y una vez que te ha dado el, la respuesta de en qué antena estás, te bota, te desconecta. ¿Por qué? Porque no estás utilizando, no estás llamando, nada. Entonces te bota.
¿Qué significa eso específicamente? Que cuando tú haces la conexión, el registro específicamente, te devuelve la respuesta y te asigna una frecuencia, digamos, la frecuencia 805, digamos, por decir algo. Pero te asigna la frecuencia 805, digamos que esta antena está trabajando en 800, esta en la 900, esta en la 1800, como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Entonces te asigna una frecuencia, la 1805. Pero esta es la frecuencia de downlink, o sea, de descarga. Down, voy a tener que comprarme algo para dibujar mejor. Downlink. Y te asigna otra frecuencia para hacer el uplink. Y digamos, te asigna, qué sé yo, la 856. Hay un rango de frecuencias que se utilizan dentro de la misma frecuencia para hacer el uplink y otro rango de frecuencias para hacer el downlink. Entonces, cuando tú te conectas, haces el registro, que es el attach. Así es en inglés, ¿no? O sea, para los que busquen esto, van a poder encontrar mayor bibliografía en inglés. Se llama el attach, pero en español se puede traducir como el registro o el paging. Así se llama. Bueno, paging es en inglés, ¿no? Qué tonto soy. Entonces, el registro o el attach o el paging. Pero generalmente es attach o conexión, registro, ¿no? Entonces te asigna dos frecuencias. Y una vez que te las ha asignado, te han llegado tus mensajes de WhatsApp, te han llegado tus mensajes de texto y no hay llamadas, nada, ¡boom!, te bota. Pero no desaparecen tus barritas hasta que vuelva a haber otro paging. O sea, pasado un cierto tiempo, te vuelve a conectar. O sea, te vuelve a encontrar el dispositivo porque estás dentro de su zona y te vuelve a actualizar. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Simple. Si te has fijado tu celular, cada cierto tiempo, así tienes full señal, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo desaparece esta barrita y luego vuelve a aparecer. Tú no te has movido, pero desaparece la barrita y luego vuelve a aparecer. Eso significa que en ese momento, paging, o sea, que se ha actualizado la posición, se ha actualizado dónde estás, porque te has podido mover, ¿no es cierto? Entonces se actualiza de esa forma. Y también para hacer, te reasigna otras frecuencias, porque tal vez a otro celular 805 y a otro celular das al 856, entonces para eso te reasigna otras frecuencias, que ahora te ha asignado la 810 para hacer el downlink y para hacer el uplink te ha asignado la 820. Entonces, cada vez que sucede eso, entonces te conecta y te desconecta la lista. ¿Por qué? Porque no está haciendo uso de la frecuencia. Entonces, de esa forma es que puede atender a muchos usuarios con tan pocas frecuencias. O sea, son varias, ¿no? Pero no tantas como millones. Entonces, de esa forma, al hacer eso, puede también alcanzar los 2.4 gigabits. Entonces, una antena no tiene específicamente un número de usuarios que puede atender. No ese es el límite. El límite de la antena es la cantidad de bits que puede manejar, en este caso como 2.4 gigabits. Y esos 2.4 gigabits es su ancho de banda y es lo que te permite para poder conectarte. Ahora, ¿qué sucede? Si estás por tu casa, si esta antena está en tu casa específicamente, entonces la antena para la casa, entonces en cada casa pónganse en promedio papá, mamá y ya, ese que sea el promedio, porque hay familias que tienen un solo hijo y hay familias que tienen 5 o 6 hijos, ¿no? Pero en promedio que sean 4 personas. Entonces, para la casa, entonces, digamos, para una célula normal, deben existir unas 1000 personas que están conectadas para esa célula, ¿no? Entonces, fíjense, 1000 personas a 2.4 gigabits, entonces basta y sobra. Pero ahora piensen un momento
para esa célula que está en San Simón, que eso no le pasa a ningún otro lugar, ¿no? Pero a San Simón tiene ese grave problema de que tiene una población gigante. Por eso estamos diariamente en el campus central entre 15 y 20,000 personas diarios. Imagínense, nosotros nomás en tecnología la que somos 18,000. En economía son otros 18,000 y así sucesivamente. O sea, de lejos excedemos la capacidad de 2.4, de lejos. Entonces, por eso es que no alcanza. O sea, sí estás conectado, sí tienes señal, pero es lento. ¿Por qué? Porque los 2.4 gigabits se está dividiendo en una cantidad de gente, pero impresionantemente. Entonces, si le pones otra antena, evidentemente va a ayudar, pero también tiene el límite de los 2.4. Entonces, por eso San Simón es bien difícil tener un buen servicio. ¿Por qué? Es muy simple. En tu casa, todo el tiempo no están conectadas las 1,000 personas porque se van a otra célula, específicamente tu papá y tu mamá seguramente se van a trabajar, tú te vas a la universidad y ya no estás en la célula, entonces, pero luego cuando regresan lo utilizan, pero es más o menos el tráfico que soporta esa célula. Pero en San Simón, todo el tiempo se está utilizando el tráfico pesado, o sea, siempre están en rojo las antenas. Pero luego, pasadas las 10 de la noche, nadie usa, nadie está allá. Entonces no vale la pena tanto para las empresas invertir en colocar más antenas para luego tener esas antenas ociosas. Porque cuando tú regresas a tu casa, tu teléfono, rara vez, al menos nunca me ha tocado, pero rara vez las personas apagan su celular en la noche. Lo siguen utilizando. Entonces sigue haciendo el attach y el de-attach constantemente en la noche. Se está utilizando, la antena se utiliza toda la noche también, pero en San Simón no. Entonces las antenas quedan ociosas durante la noche porque no hay quien se conecte. Muy pocas personas, baja. Y de día están en rojo porque todo el mundo está conectado, ¿no? Entonces, como verán, el problema es ese de San Simón. No es que el servicio sea malo de Entel, de Viva, de Tigo, sino que nosotros en San Simón es una población muy, muy grande. Lo mismo pasa, digamos, en un partido de fútbol. Si, digamos, para el último partido, digamos, de la selección en, que ha jugado en el Estadio del Alto, seguramente alguno de ustedes ha debido de ver de que cerca del estadio, hablaremos del nuestro simplemente, no sé cómo, no conozco el Estadio del Alto allá, sí conozco el Hernando Siles, pero no conozco el del Alto. Pero cada vez que se utilizan y es un partido donde va a haber asistencia masiva, estamos hablando de que la antena de la célula del estadio, por decir, déjenme hablar del Félix Capriles nomás, todo el tiempo está en uso normal, o sea, en verde. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el estadio. Pero cuando hay un super partido o un super evento, no sé, la Serenata Cochabamba, o en el caso de ustedes llega Maluma, ese asqueroso que tan feo canta ni cantar sabe, entonces llega Maluma o el Conejito Malo, el Bad Bunny, ese. Entonces, de golpe hay 50,000 personas en la antena. O sea, la célula se rebasa de su capacidad. Entonces, generalmente del mega o de los 2 megas que te puede asignar la célula repartiendo, cae pues estrepitosamente, ¿no? A 2K, 3K, por eso nunca puedes navegar. Tu WhatsApp se pone lentísimo, no puedes ver YouTube, nada. Pues no salen, se queda la pelotita o el circulito girando. ¿Por qué? Porque de golpe estás sobrecargando la antena, los 2.4 de ancho de banda no pueden abastecer a las 50,000. Y es por eso que cada vez que suceden estos eventos, seguramente alguno de ustedes ha debido de ver que se acercan camioncitos. Esos camiones que termina el evento, entonces camioncitos se van y la antena ya se queda sola distribuyendo a lo que generalmente funciona. Así funciona el attach y el de attach
Y así funciona la tecnología repartida que puedes repartir a todos los usuarios, porque nuevamente no estás conectado del tiempo. En este momento seguramente estás desconectado, pero ustedes me dirán ahora, pero ¿qué pasa en una llamada? En una llamada, ahí sí te asigna dos frecuencias lo que dura la llamada. Es bien difícil que todos se conecten para hacer llamadas al mismo tiempo. Pero tú dirás, pero ¿qué pasa si me pongo de acuerdo para hacer las llamadas, reutilizar? Bueno, sí te da, pero recuerda que ahora ya no estamos en esta tecnología 1G. Ahora estamos en otra tecnología, que es la 4G. Y la 4G es datos. Y la mayoría de las llamadas son WhatsApp. Por eso las llamadas en WhatsApp son tan desastrosas, porque son datos. Cuando la antena está con pocos usuarios, o sea, tiene 2.4 gigabits libres, entonces ahí sí te asigna y te asigna bien, un buen ancho de banda. Pero cuando estás en la U, las llamadas por WhatsApp son un desastre, ¿no es cierto? Es porque todo el mundo se está conectando y está repartiéndose de los 2.4 y te tocan apenas CAS. Por eso no se puede hacer muchas llamadas en el campus porque todo se está dividiendo. Pero te hacía esas frecuencias para poder hacerlo lo que dura la llamada específicamente. ¿Ok? Entonces, cuando estás haciendo eso, te pasa. Pero puede pasar también de que tú, es que no estoy pues en pizarra, no me gusta hacer esto, pero a ver, volvamos por acá. Aquí. Puede ser también que tú estás, digamos, aquí. Tu teléfono celular está aquí. Ah, me ha salido la antena al revés, pero ni modo. Ya, así lo haremos, listo, ya. Y te estás moviendo, digamos, estás yendo al estás en tu auto o en tu truck y te vas moviendo hacia esa dirección. Entonces, las barritas que tienes, te vas a dar cuenta ahí de full señal que estás en la célula, empieza a decaer. Tienes 3 nomás ya, 2 nomás ya. Y cuando llegas al 2, entonces se manda una señal a la antena donde estás conectado, específicamente aquí a su antena, y esta le pregunta a la central, ¿cuáles son las células contiguas? O sea, está, ¿cierto? Y le pregunta, ¿quién le puede dar mayor señal? Entonces, esta dice, yo no lo veo. Esta dice, yo no lo veo. Y esta dice, yo le puedo dar 3. Entonces, vuelve a aparecer señal, pero te has salido, te ha botado de esta célula y has entrado en esta. Supongamos que esta es la frecuencia 800, que no sé, bueno, no había sido según el pero supongamos que es esa, y esta es la frecuencia 900. Obviamente tú no te has dado cuenta porque solamente ves barritas. Entonces ha ido bajando y de golpe sube una barrita y vuelve a subir una. Significa que te ha botado de la frecuencia 8. Entonces, esa frecuencia que te estaba asignando en la 700 se reasigna a otra y te dan otra en la frecuencia 6. A esto se le conoce específicamente como el handover, o sea, el traspaso. Y para poder hacer todo esto, evidentemente, hay un tipo de cifrado que es el que se utiliza. Entonces, esta arquitectura que estamos viendo de interfaz de radio, de red, acceso de radio y el núcleo de la red, tiene esas funcionalidades. Aquí está. Entonces, puedo hacer el registro y el desregistro, y el de-attach, la actualización de la posición, que es la que te indica en qué célula estás y si vas a necesitar cambiar de célula, porque
todo el tiempo te tiene que conocer, pero no es todo el tiempo, ¿no? Es un determinado tiempo, es apenas un milisegundo en el cual se hace la actualización o el paging para que se pueda ver dónde está el dispositivo, si ha cambiado de célula o no, en qué posición estás, ¿no? La reselección de célula significa cuando te cambias de una célula hacia otra, que te dé mayor señal, pero esto específicamente se realiza cuando te estás moviendo de una célula a otra. Pero cuando te estás moviendo de una célula a otra y encima estás en una llamada, es una pequeña diferencia, aunque células cuando estás moviendo de una célula a otra, pero el dispositivo no está utilizando, o sea, no se está utilizando. Pero cuando se está utilizando, entonces se hace lo mismo, se selecciona otras células, se le entrega otras frecuencias, pero como está una llamada en curso o estás utilizando, entonces se hace un handover cuando está pasando eso. Y obviamente esta tecnología tiene un cifrado. Específicamente cómo es que la arquitectura funciona. Fíjense, aquí yo tengo mi dispositivo móvil. Esto es el CS, específicamente van a ver que todos los que puedan vayan a algún lugar donde puedan ver una antena, específicamente cuando estamos en el campus, yo los mando a ver la antena que está por el Parque La Torre, hay una antena gigante que está en el Parque La Torre, y siempre hay una caja que está al lado. Esta específicamente es la BTS. Es su dispositivo móvil, ¿no? Y esto es la BSC. La antena es la BSC. Generalmente a todo este conjunto se le llama la BTS. Legalmente o su forma oficial es la BSS a todito el conjunto, la BTS y la BSC, pero la mayoría lo conoce como BTS para no estar entrando en explicaciones más largas, que es el Base Range Station, ¿no? O el Base Transceiver Station. Entonces, eso es. Entonces, una cosa es la antena, que es la que emite las señales específicamente, y otro es su control, que es la BTS específicamente. Y obviamente todo esto se conecta hacia la NSC, que es la MSC. Todo esto es el Mobile Switching Center, así se conoce, todito. Dentro del Mobile Switching Center está específicamente la NSS, que es la Network and Switching Subsystem, y la Operation and Supervision Subsystem, que el AUC, como ustedes pueden ver que es el Authentication Center, es donde se autentifica, donde se hace el paging, el attach y el de attach, porque aquí te tiene que autentificar que efectivamente se puede realizar la conexión del dispositivo. En el caso boliviano, porque creo que no hay en otros países, al menos no sé, nosotros tenemos que hacer una identificación o una autentificación adicional, donde nos piden registrar el teléfono, ¿no es cierto? ¿Esto para qué? Porque por ley en Bolivia deben registrarse los teléfonos para que si te roban, tú puedas denunciarlo y los teléfonos vienen para dos SIMs ahora y se denuncian ambos emails y de esa forma no debería de poder volver a conectarse ese teléfono. Pero antes de hacer eso, el Authentication Center, no es Authentication Center, así es, Authentication Center, lo que hace es verificar que la señal que va a tener tu teléfono coincida con una de las 4 señales que te puede asignar. Recuerden,
Nosotros en este lado del planeta utilizamos la 800, la 900, la 1800 y la 1900. De esa forma, como estamos viendo aquí. Entonces, entre una de las señales que pueda realizar, ¿no es cierto? Entonces, si tiene de las frecuencias que puede utilizar, entonces te puedes responder. Caso contrario, tu teléfono nunca va a agarrar señal porque si no, porque no estás. Como les mencionaba más antes, el caso del teléfono chino. Déjame un segundito que están hablando, por favor. Sí, voy a responder de la campaña de Boris Rector. Entonces, el Authentication Center lo que hace es eso, autentificar que tu teléfono tenga las frecuencias necesarias para poder conectarse. Y luego tiene que verificar el email. No específicamente para ver si está robado o no, sino para ver que se pueda conectar eficazmente, puesto que al hacer eso verifica qué tipo de dispositivos es. Por eso con el email específicamente muchas veces te dicen qué dispositivo tienes, ¿no? Y eso se puede verificar fácilmente en los teléfonos actuales con el asterisco numeral 06, creo que es, o 066, no recuerdo muy bien. Los teléfonos antiguos tenías que saber una combinación medio rara, porque para cada marca era diferente. Ahora, como todos tienen Android, entonces la mayoría tiene Android, entonces se puede ver eso, ¿no? Eso es lo primero. Luego está el EIR, que es el Equipment Identity Register. Aquí se registra específicamente el email, la marca, el modelo de todo del dispositivo que se va a conectar. Este GMSC no existía en la 1G. Ahorita estamos haciendo la 1G, pero no he encontrado otro. Tal vez lo rehaga, pero este GMC no existe porque este es el Gateway Mobile Switching Center, que significa que se conecta a Internet. Y esto para la 1G no hay. La 1G no tenía capacidad de conectarse a Internet, solo era telefonía, voz. Era lo único que se podía hacer. El Home Location Register específicamente te indica dónde se está registrando el teléfono. O sea, una vez tu teléfono, cuando te compras tu chip, se registra, ¿no? Si chamba, si no tiene que funcionar en todo el país. Entonces, hay varios MSCs para los diferentes departamentos. Está el MSC de Cochabamba, el MSC de Santa Cruz, el MSC de Tarija, el MSC de Chuquisaca y así. Lo que sucede es que cuando está haciendo el Location Center, que eso también funciona con el Home Location Register, verifica si el número está en su base de datos. Si está en su base de datos, entonces entra el EIR, registra el equipo y ya te da señal, ¿no? Pero si no está, entonces pide a los otros MS, que siempre están las centrales en La Paz, está en este caso, le pide a La Paz que específicamente verifique si ese teléfono, ese número, ese email está registrado en alguno de los otros MSCs. Eso específicamente hace el Home Location Register. Por eso, cuando tú te cambias hacia otro departamento, tarda un poquito más. No tanto, no digamos una hora, dos, ni siquiera un minuto. Segundos tarda, porque estamos hablando de fibra óptica, ¿no? De que es con lo que se conectan actualmente. Entonces, pero tarda un poquito más porque tiene que ir a buscar dónde está registrado ese teléfono. Si tú, digamos, estás viajando, ahora que estás viajado, está haciendo La Paz, entonces tienes señal hasta cierto lugar, que esa es la capacidad que tiene cada departamento. Después, en el resto del viaje ya no hay señal. Llegas hacia La Paz y entonces, cuando puede agarrar señal, tarda un poquito más y ya te asigna. Significa que La Paz, como no te tenía registrado en su base de datos, en su MSC, entonces va y le pregunta a la central, a la MSC central,
quién lo tiene. Entonces el MS Central busca y resulta que ese teléfono está registrado en Cochabamba, entonces le dice, sí, este es de nuestra red, puedes darle servicio. Entonces la antena recién te asigna porque ha encontrado que tú perteneces a la red, pero perteneces a la red de Cochabamba, pero estás en la red en la red de la empresa, ¿no? Entonces ya te asignan nuevamente la señal. El Mobile Station verifica específicamente en qué antena. O sea, ese es el que verifica en qué antena estás conectado. Porque ya hemos visto que hay varias antenas en una red, en una ciudad, con diferentes células, ¿no es cierto? Entonces, este es el que va a verificar en qué célula estás. Se puede rastrear, obviamente, la telefónica sí puede rastrear de dónde te han llamado, dónde estaba el que te ha dicho la Esa es información clasificada que solamente se puede obtener a través de un juicio, o sea, un juez tiene que ordenar eso. Caso contrario, es delito de informar dónde estaba ubicado el dispositivo específicamente, ¿no? Por la señal de la telefónica, porque obviamente por, por GPS ya se puede identificar dónde estaba, ¿no? El teléfono, ese email, pero no el número. Por la telefónica te identifica por el número y por el email. Lo mismo que la central, Mobile Switching Center, pero esta parte interna que tiene el mismo nombre verifica específicamente la asignación de las frecuencias de cada antena. Le asigna las frecuencias que tiene que trabajar cada antena, qué frecuencia se le va a asignar al dispositivo y todo lo demás. El SIM no existe en la tecnología 1G, por si acaso. Aquí el número estaba casado al teléfono. Cuando ya es 2G, ahí recién empieza el SIM. Pero en 1G no hay SIM, que es el Subscriber Identity Module, que esto viene con específicamente la tecnología MS, ¿no? Pero sí hay el Visitor Location Register, que es el que te permite hacer el roaming alguna vez en red, que no es la tuya. Esto generalmente cuando viajas de país a país o entre países. Generalmente, por ejemplo, no sé si alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado, pero digamos, este es un ejemplo clarísimo, la parte de Tarija, cuando estás, no recuerdo cómo se llama, es el pueblo fronterizo. Yacuiba, creo, no estoy seguro. Pero esto es mucho más interesante verlo al lado brasilero, en Guayaramerín, que el lado boliviano se llama Guayaramerín. El lado brasilero del pueblo se llama Guajaramirín. O sea, pasas el río, que es la frontera natural entre Brasil y Bolivia, y del otro lado está Guajaramirín, en el lado brasilero. O en Cobija, en Pando, estás en la ciudad de Cobija, Pasia, así se llama el brasilero, ¿no? Porque también sucede eso. Estás en Cobija, en el río, y por otro lado ya estás en Brasil, que es Epitaciolán. Entonces, cuando tú pasas, tienes que utilizar la red brasilera. Entonces, lo que sucede es que las telefónicas hacen un convenio en el cual puede brindarte servicio la red de otro país. Por ejemplo, la Viva funciona con Telefónica en Argentina o Movistar, si no estoy equivocado, una de las dos, pero tienen convenio de que si va un teléfono de la red Viva, le asignan una frecuencia a los de Movistar, pero por hacer eso te cobran aparte. En el lado, cuando estaba por Cobija, por ejemplo, cuando activas el roaming, porque obviamente tiene que estar activado, entonces el BLR verifica
si ese número puede entrar a la red. Si es que han hecho convenio las telefónicas, entonces le permite. Pero este roaming es caro, no es barato. Por ejemplo, cuando yo estuve por allá, el roaming me costaba $1 el minuto. Entonces, bastante caro. Era más barato comprarse un chip del lado brasilero y utilizarlo. Como los teléfonos ya tienen 2 chips, entonces te salía más barato hacerlo así, porque si no, te sería carísimo. Pero en algunos casos sí se puede, sobre todo antes, cuando no teníamos los Android, y tenías que pasar unos 10 años atrás específicamente, que es tecnología 3G, no había navegar por internet ni esas cosas, o 2G. Entonces, a la fuerza estabas, si pasabas a otro lado, de utilizar roaming, ¿no? Y costaba $1 el minuto. Luego estamos, no sé cómo estoy de tiempo, creo que me estoy divirtiendo demasiado. Uy, ya son las 9. Ya voy a acabar y luego continuamos mañana. Luego está el Operation and Supervision System, que es básicamente ya computadoras, ¿no? O sea, ya estás dentro de la MSC, pero estos ya se manejan El network, el NMC o Network Management Center, son los operadores que van viendo cómo está la red, ¿no? En este caso, por ejemplo, van viendo cuál es el flujo que tiene la antena, el BSC, el Base Station Controller, o sea, la antena, va viendo el flujo que tiene, o sea, si está en verde, si está en amarillo o está en rojo. En verde significa que tiene poca afluencia, entonces está funcionando a toda su capacidad la antena para transmitiendo con buen ancho de banda para todos los usuarios. En amarillo está cuando ya está un poco saturada la antena, y entonces ya les baja la asignación de ancho de banda a los usuarios. Y en rojo, que las antenas que están cerca de San Simón siempre están en rojo, que es cuando hay demasiados usuarios conectados y el ancho de banda que se les asigna es muy poco. Eso es lo que hace el Network Management Center. Y aparte que también aquí están los día doble carga, carguita feliz y todas esas promociones que te llegan, ¿no? Eso, todo eso está. O sea, aquí también se controla cuánto de crédito todavía te queda, o si eres prepago, si eres pospago, si debes factura, no debes factura, si ya estás llegando a los 2 meses sin recargar tarjeta. Para recargar tarjeta, el asterisco, ¿cómo es el asterisco 105? Ah, no, ese es el 105 es para ver cuánto de crédito queda, ¿no? Entonces, todas esas cositas aquí en el Network Management Center. Y obviamente también verificación del estado de la salud de las antenas y los BTS. En el OMC es específicamente ya para ver el fierro, cómo están las antenas y todo eso, si necesitan mantenimiento, porque cada cierto tiempo hay que ir a hacerle mantenimiento a las antenas, verificar que todo esté bien, que los cables no estén corroídos, las ratas no se lo hayan comido. Entonces, cada vez que, digamos, una rata se está comiendo un cable, entonces la antena baja su potencia o algo por el estilo. Entonces, todo eso ya se va reportando en el OMC, en el Operation and Maintenance Center, ¿no? Entonces, para ir a hacer mantenimiento a todas las antenas. En este PLM no había en el 1G, pero sí había el Short Message Service Center, que son los clásicos mensajitos que nos llegan, ¿no? O sea, cuando te dice recargaste 10 bolivianos, te sale un mensajito que antes esos se utilizaban hartísimo, ahora se utiliza solamente WhatsApp, pero el Short Message Service Center son para indicarte tu factura ya ha salido, o tienes que recargar, o hoy día se activa carguita feliz y ese tipo de cosas. Y el PSTN es mi conexión hacia la red telefónica, conexión hacia Comteco, porque desde tu celular puedes llamar a un número fijo, o de un número fijo puedes llamar a un celular. Es justamente a través de la conexión PSTN. No sé si tienen alguna duda ahora. Yo podría continuar, pero tampoco quiero abusar. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien, nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer un poco temprano
temprano, digamos a las 6, la clase para los que tienen que dar examen de CCNA. ¿Ok? Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.